Si algo hay que destacar de DC Comics son sus historias, grandes historias que a más de uno han dejado fascinado y muy difícilmente los lectores se atreven a elegir sus favoritas. Pero las historias que se llevan los reflectores en DC Comics son sus eventos de crisis que marcan un antes y un después. En este canal ya te hablamos de Crisis en Tierras Infinitas y su consecuencia, que fue unificar a varios universos en uno solo, y su secuela Crisis Infinita, que nos trae a Lex Luthor de Tierra 3 queriendo crear una Tierra perfecta. Pero antes de llegar a este evento existe otra que surgió en el año 1994. Hoy en Geek 593 hablaremos de Hora Cero, Crisis en el Tiempo. Es una serie limitada de cómics, un crossover de 5 números semanales en el cual trabajó como guionista y dibujante Dan Jurgens, entintado por Jerry Ordway y los colores a cargo de Gregory Wright. En el cómic tenemos a un hombre que aguarda mucho dolor en su interior, hasta que no pudo más con él y enloquecido del mismo, se dirige hacia el planeta Oa, hogar de los guardianes, para obtener el poder de la batería central. Nos referimos a Hal Jordan. Sí amigos, el que alguna vez fue considerado el mejor linterna de toda la historia, será el villano en este nuevo arco. Pero antes de entrar a lo que sería Crisis en el Tiempo, repasemos por un instante el proceso que tomó Hal Jordan para llegar a este punto. Ciudad Costera, hogar de Hal Jordan, fue destruida. La destrucción lo causó Mongul, un conquistador extraterrestre que construyó sobre las cenizas de esta misma ciudad la ciudad motor como parte de un plan para convertir a la Tierra en el nuevo mundo guerra. Pasémonos ahora al Crepúsculo Esmeralda. En Crepúsculo Esmeralda tenemos a un Hal Jordan lleno de dolor e impotencia. Con ayuda del anillo crea un constructor de toda su ciudad. Mantiene conversaciones con sus padres y su primer amor, Jennifer. Pero todo esto desaparece cuando la energía del anillo se acaba. En estos momentos aparece un constructor de Ganthet, uno de los guardianes, quien le pide el anillo de vuelta, pues Jordan había violado uno de los códigos de los Green Lantern Corps, que es del usar el anillo para un beneficio personal. Linterna Verde, enojado, absorbe la energía del constructor de Ganthet y se dirige hacia el planeta Oa. Durante el viaje se topa a más linternas que impiden que llegue al planeta. Entre estas linternas tenemos a Ki-Han, Lyra, Tomaré, Jack, Creon, Hanu, Bodica y Kilowog. Todos son derrotados y Hal le quita sus anillos para obtener sus energías. Ya en el planeta Oa, al puro estilo de Yugi, los guardianes utilizan su carta boca abajo. De la batería central sale Sinestro. Ambos tienen una pelea titánica, pues son considerados como los mejores linternas. La batalla concluye cuando Sinestro es asesinado por Hal. Los guardianes se dan por vencido, a excepción de Ganthet. Los guardianes se sacrifican para que Ganthet tenga energía suficiente para entregar el último anillo a un nuevo linterna. Este sería Kyle Rayner. La historia concluye con Hal Jordan absorbiendo toda la energía de la batería central. Él ya no es más un linterna verde. De aquí en adelante es Parallax. Entrando ya en el arco de la Hora Cero, nos presentan a El Monarca, quien luego se hace llamar Existencia, como el villano de esta historia aparentemente. Este quiere conectar el pasado, presente y futuro para hacerlos desaparecer, plan que es impedido por nuestros superhéroes, que se dividen en dos grupos para cerrar los portales temporales que están retrocediendo el flujo temporal, acabando con el tiempo y el espacio. El equipo de Metron y compañía viajan hacia el futuro. Ellos logran cerrar la brecha. El equipo de Web Rider, que fue al pasado, no cumple con su objetivo. Existencia es Web Rider, una versión de otra línea temporal. Asimismo, cuando Web Rider viaja hacia el pasado, se encuentra con otro monarca. Es Web Rider con una apariencia humana, el cual absorbe a Web Rider, que viajó hacia el pasado
pasado para convertirse ya en Web Rider. Así es como tenemos a dos existencias de diferentes líneas temporales que terminan fusionándose para ser aún más fuertes. La fusión la deciden porque el equipo de Metron logró cerrar el portal. En Nueva York, Existencia observa sorprendido que se abren diferentes brechas y él solo es responsable de una, así que no tiene idea del porqué de las demás. En una breve pelea que sostiene Existencia con Superman y los demás superhéroes, aparece Parallax, tumbando de un golpe a Superman. Ya por este punto, héroes como Jay Garrick y Barb Allen desaparecen, pues sus líneas temporales fueron borradas. Adiós a todos fueron las palabras de Parallax y todo desapareció. La hora cero llegó. En este plano, Parallax comienza a crear el universo. Antes que este universo se solidifique, es absorbido por los superhéroes que sobrevivieron gracias a que Web Rider los trasladó hacia el punto de fuga, un lugar más allá del tiempo. Al absorber la energía del universo que Parallax estaba formando, sirvió para crear una gran explosión. Desde ese punto, la energía se expande a una gran velocidad. El tiempo y el universo nacen nuevamente. Hora cero, crisis en el tiempo, ¿qué consecuencias trajo? Bien, en Crisis en Tierras Infinitas unificó las tierras que existían debido al problema de continuidad que tenían las historias de DC. Posteriormente, las historias de DC en un principio eran accesibles para nuevos lectores que no tenían por qué leer tantos años de historia para entender a un personaje. Pero con el pasar del tiempo, DC trabajó en darles nuevos orígenes a sus personajes, los cuales trajeron nuevamente errores en la continuidad. La solución fue la misma, hacer una nueva crisis. En Hora Cero se modificó la línea temporal a cambio de generar un nuevo universo. Una vez que Hora Cero concluyó, se volvieron a revisar los orígenes de los personajes, dándoles un nuevo pero no tan brusco cambio en sus orígenes. Los que sí sufrieron cambios fue la Legión de Superhéroes. La revisión de orígenes traería luego las versiones oficiales. Esto vendría en cómics con el número 0, dando a entender a sus lectores que a partir de este número vendrían aparentemente nuevas, mejoradas y ordenadas historias para el universo DC. En lo que respecta a los datos que sufrieron ligeros cambios en este nuevo reinicio fue que Batman pasaría a ser una leyenda urbana. Dick Grayson fue adoptado legalmente por Bruce Connor Hub. Fue presentado como hijo de Oliver Queen en Green Arrow volumen 2 número 0 en 1994. ¿Por qué un nuevo reinicio? Recordemos que a finales de los años 40 los superhéroes comenzaron a decaer y las historias que más dinero producían eran historias de crimen y horror, historias que poco a poco se volvieron impopulares. Durante este periodo DC siguió publicando historias de superhéroes. Luego nacería la Edad de Plata, que surgió para captar la atención de nuevos lectores, estrategia que funcionó y elevó las ventas. Ahora, en los años 90, historias llamativas como la muerte de Superman y que luego este resucitaba y Batman enfrentándose a la destrucción de Gotham elevaron momentáneamente las ventas de cómics de DC. También debemos mencionar que en el año 92 nació Image Comics y sus 7 fundadores, que pertenecían a Marvel Comics, eran extremadamente talentosos y todos los reflectores en aquella época apuntaban hacia ellos. DC no le estaba pasando del todo bien. Tenían una columna inmensa de lectores confundidos en sus historias y tenían ventas muy bajas. A DC no le quedaba más que aplicar la vieja confiable, crear un argumento de crisis y reiniciar el universo DC. Con esto llamaría la atención de sus lectores de hueso duro y abriría nuevamente las puertas para una generación nueva de lectores. Otro punto fue que después de Crisis en Tierras Infinitas, evento comprendido entre los años 1985 y 1986, se pensaba estructurar nuevos orígenes para nuestros superhéroes, cosa que no fue así. Después de este evento, DC continuó presentando historias de las viejas versiones de los personajes, hasta que se decidieron por lanzar nuevas versiones después de un par de años o más. Entre los títulos está Batman Año 1. El Hombre Halcón era uno de los que más problemas tenía. Su versión post-crisis llegó en el año 1989. Después de 1986 no se sabía qué versión de Hombre Halcón se observaba en las viñetas. Una retrocontinuidad había indicado que había sido el Hombre Halcón de la Edad de Oro, como también fue un espía tanagariano. Para comprender la historia Hora Cero, Crisis en el Tiempo, no es necesario leer todos los cómics después de Crisis en Tierras Infinitas. Green Lantern, Ciudad Muerta. En esta historia vemos como Hal Jordan pelea contra Mongul tras haber destruido Ciudad Costera.
También vemos el regreso de Superman, pues recordemos que Green Lantern lo creía muerto. Crepúsculo Esmeralda. En esta historia vemos el proceso de cambio que tiene Hal Jordan tras la destrucción de Ciudad Costera. Vemos cómo se enfrenta a varios linternas para llegar hacia el planeta Oa y apoderarse de la batería central para luego convertirse en Parallax, el nuevo Linterna Verde. Al final de Crepúsculo Esmeralda, Gauntlet le entrega personalmente el último anillo de los Linternas Verdes a Kyle Rayner. En esta historia vemos a Kyle aprendiendo a usar el anillo. Durante este proceso se enfrenta a varios villanos. Entre estos está Mongul, quien lo confunde con Hal Jordan. Con apoyo de Superman logran detenerlo. Noche final. En esta historia una mujer extraterrestre llega a la Tierra para advertir a los superhéroes de un ser gigante conocido como el Devorador de Soles. Parallax decide acumular toda su energía y liberarla en una mega explosión, sacrificándose en el proceso. Sobra decirte que esta no es la última crisis que ha tenido DC Comics. A través de sus años, DC Comics ha sabido sobrellevar estos eventos que agradezco porque surgen no solamente para dar un borrón y cuenta nueva, sino también para traernos nuevos y enriquecedores argumentos. Como siempre voy a mencionarte que este video está realizado para informarte y entretenerte. Si en algunos puntos no estás de acuerdo conmigo, recuerda que eres libre de comentar. Soy su amigo Ricardo, quédense aquí en Geek 593 y recuerden, lean un buen cómic.